Historia de los puentes de madera. Los puentes en madera tienen un significado fundamental en la evolución humana. El hombre, al disponer un tronco sobre el río, probablemente imitando la propia naturaleza, logró inicialmente salvar distancias importantes, pero no mayores que la propia longitud del tronco. Surgió entonces la necesidad de vencer luces mayores, de hallar nuevas soluciones para atravesar no solo ríos, sino crear pasos peatonales y establecer vínculos culturales al mismo tiempo que desarrollaba tecnologías constructivas con la madera. Así pues, desde principios de las civilizaciones son los países nórdicos y europeos como Suiza, Holanda, Noruega, Suecia, Alemania o Francia los que han exhibido una notable riqueza maderera, sabiamente aprovechada en la construcción con el desarrollo progresivo de sistemas estandarizados y una variada tecnología para dar solución a problemas que requieren propuestas estructurales, no solo eficientes, sino estéticas y amables con el entorno urbano. Particularmente, el uso tradicional y permanente de la madera en estos países ha surgido durante las últimas décadas, despertando un enorme interés en países occidentales como Estados Unidos y Canadá. Esto es gracias a que ya son reconocidas mundialmente las claras ventajas de la madera frente a la contaminación por explotación, a bajo consumo comparativo de la energía en su habilitación, a su fácil utilización industrial, su condición de material degradable, no contaminante y ante todo a su carácter de recurso renovable. Hace un poco más de 100 años, los materiales para la construcción de estructuras fueron la madera y la piedra. Si bien el uso del metal en estructuras de ingeniería precede a esa fecha con apariciones esporádicas, su auge no llega hasta mediados del siglo XIX con el desarrollo de nuevas técnicas para la industria siderúrgica, lo que logra reducir los costos de construcción. La historia de los puentes de madera probablemente se remonta a la prehistoria, en donde se utilizaban árboles caídos o cortados para lograr atravesar ríos. Con el tiempo y el desarrollo de las primeras cuerdas hechas de lianas, se facilita unir distintos elementos, como por ejemplo rocas y madera. De esta teoría se cree que nacieron los primeros puentes colgantes. Muy buenas, ingenieros. Pues yo les platicaré y les comentaré un poquito más lo que es y lo que investigamos sobre lo que son los diseños de puentes de madera. Siguiendo con lo de mi compañero, se dice que lo que es con la llegada del Renacimiento, los movimientos culturales se intensifican, lo que percuta en el diseño arquitectónico de los puentes, perdiendo su carácter de construcción funcional y pasando a considerarse como piezas de carácter artístico. De esta edad, de esta llegada del Renacimiento, pues ya los puentes de madera no solo pues prácticamente se diseñaban para lo que son la construcción de puentes, sino que ya de lo que llega a la edad del Renacimiento, pues ya los puentes, ya los seres humanos lo vienen tomando por lo que son ya diseños como de ya sea para de marcos para cuadros, ya sea para carretas, todo lo que miramos hoy en día, pues de la llegada del Renacimiento para acá, pues el ser humano tomó la arquitectónica ya en los diseños para no solo construirse la madera utilizada para los puentes, sino que para otras cosas también. Eh, y también, como decía, lo que investigamos, que también pueden considerarse tanto de carácter artístico, también atribuyéndole incluso propiedades místicas y religiosas. Lo miramos mucho hoy en día en los templos religiosos, en las iglesias que también siempre desde las edades antiguas han venido utilizando pues, la madera para cosas religiosas. Y dice que hasta mediados del siglo XIX la madera no era tratada para alargar su vida útil. Los constructores elegían la madera por su durabilidad, resistencia natural, limitando el recurso a pocas especies. ¿Qué quiere decir esto? Que antes pues, el ser humano pues
No es como la tecnología que tenemos hoy en día, que ahora tenemos pues ya procesos químicos que la madera ya se puede curar y pues tiene una vida pues más alargada. Y antes no, ya los puentes al estar a agua y sol, pues ya los puentes tenían un deterioro pues más rápido. No es como ahora, que ahora pues los puentes con la tecnología de hoy pues ya con un aditivo químico, ya pues los puentes pueden durar más. La madera se cura y pues tiene un proceso de mayor durabilidad. Eh, También se dice que desde la Edad Media, para lograr la vida útil de los puentes, se han construido bajo techos de protección. Antes los puentes solo era, se construía, ya al no haber estos procesos químicos, los puentes pues los techaban. Eh, ya así, ya con ya la madera, ya podría ser la madera buena, pero con el agua y el sol, estar expuesta al agua y el sol y a la intemperie, pues como decía y explicaba, pues los puentes tienden a deteriorarse más rápido. Entonces, por eso los puentes en ese tiempo de la Edad Media, pues los techaban. Dice que en el año de 1865, en la ciudad de Somerset, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, dice que se crea la primera planta de creosotado. Esta técnica de impregnación por la presión permite proteger la madera a través de un recubrimiento químico, generando piezas de madera de alta durabilidad. Eh, ya con esto, pues, en esta ciudad y en este año, en 1865, en el estado de Massachusetts, es donde se implementa por primera vez, dice, ya estas técnicas para proteger la madera y así que así la madera pues, dure mucho más. Y es a partir del siglo XX que se introduce el uso de la madera laminada encolada, por sus siglas MLE, lo que permite fabricar además la tecnología de MLE proporciona a la madera mejores propiedades mecánicas. Esta nueva técnica dice posibilita cubrir grandes luces que antes no eran posibles. Eh, es lo que hablábamos, que antes con los puentes de madera pues no tenían esa percusión de luces demasiado, o claro, demasiado extensas, sino que eran un poquito más cortas. Ya entonces a partir del siglo XX es donde ya se comienza a ver ya puentes, ya estructuras ya de claros, pues ya más grandes. Entonces, esta fue mi participación y ahora lo tengo con mi compañera. Muchas gracias. Ahora se hablará sobre lo que es el método de diseño para un puente peatonal de madera. Cuando hablemos sobre el diseño de un puente peatonal de madera, se tiene que tocar diversos temas. Entre lo que está es hablar sobre el tipo de estructuras del puente. Los sistemas estructurales más utilizados para la construcción de puentes son los sistemas de viga, los sistemas de puente atirantados, los sistemas de viga articulados, los sistemas de puente en arco. También tendríamos que hablar sobre lo que son cargas de diseño aplicadas a un puente peatonal, como ser las que están las cargas vivas de los peatones, las cargas de viento, cargas muertes o cargas permanentes. Uniones carpinteras. Las uniones carpinteras son técnicas que nos sirven para poder realizar fijaciones entre piezas de madera mediante la inserción de una pieza en la otra. Un poco de su historia es que aproximadamente hasta el siglo XX, esto era un medio tradicional utilizado para lograr las uniones de madera en las estructuras. Posteriormente, al igual que las estructuras de madera, y debido a que estas requerían de una mano de obra especializada, fueron desplazadas por nuevas técnicas y materiales de construcción. Sin embargo, debido a las nuevas tecnologías disponibles como la máquina de control numérico, pues esto vino a facilitar su diseño, ejecución, reducción de tiempos y costos de fabricación. Antes de enfocarnos en las uniones carpinteras, hay que tener presente los criterios de clasificación y formas de uniones que se pueden realizar entre las piezas. Por la forma en que se encuentran, podemos encontrar formas como ser de empalme, ensamble y acoplamiento. Las de empalme es cuando las piezas se enlazan por sus testas para conseguir
Una mayor longitud, las de ensamble, cuando las piezas se realiza un corte formando un determinado ángulo, y las de acoplamiento, cuando las piezas se superponen en sus caras para conseguir una mayor sección resistente. Por medio de la unión que se emplea, puede ser uniones de carpintería, mecánica y encolada. Se pueden clasificar en uniones carpinteras, las cuales son aquellas que las piezas están unidas mediante un trabajo de carpintería. Las uniones mecánicas, que son aquellas que se utilizan herrajes para la transmisión de esfuerzos, como ser los clavos, los pernos y los conectores metálicos. Las uniones encoladas, como su nombre lo indica, pues estas se denominan de esta manera a las uniones cuando se utilizan adhesivos para la transmisión de esfuerzos, y es en esta clasificación donde entra el uso de la madera laminada encolada o las uniones de enlaces rígidos mediante barras encoladas. El coeficiente de roce. En las uniones, los esfuerzos se transmiten de una pieza a otra por medio de una superficie cuando éstas entran en contacto. Los esfuerzos provocan reacciones normales y tangenciales entre las superficies, pero se generan fuerzas de roce que se oponen a que la pieza se deslice dentro de la unión. Es importante considerar las fuerzas de rozamientos existentes para poder realizar un correcto análisis del funcionamiento mecánico de estas uniones. El roce es una fuerza que se opone al movimiento y esta se genera cuando una superficie entra en contacto con otra. La causa es que debido a la rugosidad existente en cada superficie, estas presentan una serie de ásperas que se oponen a la resistencia entre sí. Estas ásperas son las que mantienen un contacto entre las superficies y gracias a ellas pues se determina el área real de contacto. Cabe destacar que si se aumenta la fuerza aplicada entre las superficies, el área de contacto igual aumentará. Y el factor de seguridad, esto es para evitar fallas estructurales. Las cargas que una estructura es capaz de soportar deben ser mayores que las cargas a las cuales se someterá el modelo cuando éste esté en servicio. El factor de seguridad es un parámetro que relaciona una resistencia real de la estructura con la resistencia requerida, o también llamada resistencia de servicio. Muy importante que para evitar esta falla, el valor del factor de seguridad debe ser ciertamente mayor que 1. Bueno, a continuación, para hacer recuento de todo lo que hemos estado hablando con mis demás compañeros sobre la historia del puente de madera, sobre el modelo de diseños en puentes peatonales de madera, también como sus sistemas, el tipo de sistemas que se utilizan, las cargas de diseños aplicadas para un puente peatonal, igualmente las uniones carpinterías que mi compañera Leslie lo acaba de explicar, ¿verdad? Las uniones, las técnicas, la clasificación y las formas en las que se hacen este tipo de uniones. También hablamos del coeficiente de roce y el factor de seguridad que nunca debe de faltar. Ahora yo les voy a hablar sobre dos tipos de modelo en el que se puede realizar también este tipo de puentes, ¿verdad? Peatonales de madera. Y este habla sobre el proceso de diseño para prototipos número 1, donde yo les voy a explicar qué es lo que lleva o cómo se va a diseñar este tipo de puente. Entonces, este modelo de puente peatonal está constituido por 21 piezas de madera, dimensionadas 2 por 5 pulgadas para las vigas transversales y 2 por 4 pulgadas para el resto del puente. Posee 3 tipos de uniones carpinteras, 10 uniones de cajas y espigas. El diseño contempla una luz libre que es de 6.7 metros de longitud, con un radio de curvatura, la curvatura de 1.5 metros y el ancho de este paso sería de 1.3 metros. El modelo geométrico número 1 posee un volumen de madera de 0.205 metros cúbicos.
Este valor permitirá posteriormente realizar una aproximación del costo bruto de la materia prima. Así está constituido este puente número 1 o este puente o este modelo de diseño de prototipo número 1. En el puente de prototipo número 2 es distinto, ¿verdad? Porque está constituido por 52 piezas de madera dimensionadas. Este modelo se constituye o se considera una baranda como parte de la superestructura para darle estabilidad al puente. Está compuesto de madera dimensionada de 2 por 4 pulgadas para las uniones de los pasamanos y el resto del puente está constituido por vigas de 2 por 4 pulgadas. Este posee en su mayoría uniones tipo cola de Milano y uniones de caja de simple de entalladura. Entonces, aquí están los dos tipos de modelos que se pueden realizar y cuáles son las diferencias entre un prototipo número 1 y el número 2. Y a continuación, mis compañeros. Bueno, como conclusión podríamos decir entonces que tras analizar la historia de los puentes de madera y su trayectoria en contraste con el uso y la aparición de diferentes materiales, resulta relevante que desde la aparición de los puentes de las distintas vibraciones y las sucesivas evoluciones que tuvieron estos, las técnicas utilizadas para la construcción fueron transmitidas por procedimientos empíricos basados en la necesidad de accesibilidad de recursos, tecnologías disponibles y no en el estudio del material con base en lo cual se pueden considerar que la madera fue relegada en primer lugar por considerarse poco fiable para estructuras de mayor envergadura debido a la baja durabilidad presente en algunos tipos de madera por factores como la inclemencia del clima y la intervención de agentes biológicos. En segundo lugar, la madera posee como moldeabilidad en comparación con sus dos competidores directos, el hormigón armado y el acero, a los cuales se les puede dar la forma deseada. Finalmente, la dificultad de obtención de la madera de buena calidad elevó los costos y facilitó el acceso a nuevos materiales.